Am, bueno, empezamos con, bueno, antes de que lleguen todos, si alguien tiene una pregunta de alajá o de teología, cualquier cosa, podemos empezar a hablar de eso antes de que volvemos al tema de Shabbat. Eh, Cualquier cosa que, pues, eh, que ha surgido esa semana o en general, ¿no? ¿Todo está bien? Ok. Mientras voy mirando en el Tanaj para ver qué las cosas de las cuales queremos hablar. Rabino, Sí. é o Davi. Como a Hi, gente David. tá falando de Shabat, aqui na nossa região, a questão do Brasil é um pouco complicada, é local de reza por perto, né? A questão do carro, como ela é vista hoje? En que Ainda montar un automóvil, un carro, un Shabbat, automóvel, para automóvil. chegar até o local de reza, porque a moradia por perto ainda é um pouco difícil. Yeah, sí. Bueno, esa es una pregunta importante que tiene que ver con Shabbat y por eso, hola César, Shalom. bienvenido. Shalom, shalom. Eh, entonces, bueno, revisamos los parágrafos que vimos la semana pasada, que son, hablamos de Shabbat como aparece en Génesis, ¿sí? La creación del mundo y el concepto que todos merecen un día de descanso, la libertad del ser humano. Y hablamos también de Hola Shalom Regio. También hemos hablado de Shabbat, cómo está conectado al Éxodo, ¿sí? Y la idea que la Torah nos enseña a través de Shabbat, que uno no debe ser esclavizado a otra persona. Y otra vez es la idea de la libertad. Ahora, eh, nos, bueno, nos gusta pensar que generalmente que somos libres. Cualquier persona en nuestro trabajo, en nuestra familia, comunidad, que tenemos la libertad de hacer lo que queremos, pero de veras, la verdad es que no somos libres generalmente. Estamos obligados al trabajo, a la familia, a la sociedad, a muchas, muchas cosas. Y entonces el concepto de Shabbat es una libertad completa de descansar y deshacerse de todas las preocupaciones de la semana. Ahora, eh, para hacer eso hay que dejar de hacer algunos trabajos. O sea, hay unos que están directamente atados o asociados con el trabajo de la semana y hay otros que no, que son que dependen de cómo lo hace, ¿sí? Por ejemplo, cocinar, ¿sí? Preparar comida es una cosa cotidiana. Hablamos del pan diario, ¿sí? Que la gente horneaba cada día su pan. Había mucho trabajo para preparar la comida y todo lo que se rodea. Entonces en Shabbat no se cocina. Eh, pero hay otras cosas, como digamos, por ejemplo, cortar. El hecho de cortar por sí mismo no está prohibido, pero depende si cortas un árbol o una fruta, es como cosecha, entonces no se hace un Shabbat. Si uno corta el cuello de un animal, es matanza y no se hace en Shabbat. Pero si corta vegetales y frutas para hacer una ensalada, esa para disfrutarse un Shabbat. Ahora, otra cosa que es como, digamos, depende del contexto, ¿sí? Correr en Shabbat, ¿sí? Hay gente que le gusta correr, jogging, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué? Corriendo, que están corriendo. En el pasado, eso se consideraba una cosa que no se hace en Shabbat. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba físicamente, duramente durante la semana y
Por eso en la obesidad o dieta no fue problema en el pasado. Pero hoy que estamos sentados todo el día en la oficina o no movimos tanto, bueno, la gente sale a correr en Shabbat. Entonces ya es una cosa que el contexto se ha cambiado completamente. O diga otra cosa, eh, ¿cómo se dice? Pets, como mascotas, como tener un animal en la casa, un perro, Pet. Uhum. ¿cómo? Um pet, né? Um cachorro, um gato, Ah, pez, Animais cachorro, domésticos. né? ¿qué es? Ok, Animal doméstico. cachorro, bueno, ok. En el pasado eso no existía, porque la gente trabajaba con animales, no tenían que tener otro animal en la casa, ¿sí? Todos eran campesinos. Si querían tocar un animal, salían al campo, tenían el caballo, la vaca y otras. Pero hoy que no tenemos y la gente quiere sentir un poquito de naturaleza o la calidad de los animales, llevan un perro o un gato. Y entonces en el pasado decían los rabinos que no se puede tocar esos animales en Shabbat, pero hoy se está cambiando. Ahora, con el carro, con el automóvil es un poquito más complicado porque eh, hay dos asuntos completamente diferentes con el carro. Uno es la forma como funciona y la otra es el objetivo, qué se hace con el carro, ¿sí? Entonces, eh, la forma como funciona el carro, la mayoría de los carros hoy funcionan con lo que se llama motor de combustión, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, combustion engine. Y combustión es quemar gasolina y entonces entendemos que eso como crear fuego y no se hace. Eh, bueno, pero dejámoslo al lado. Hay otras formas en las cuales funciona el carro. Bueno, en el pasado yo pensé que hace 20 años como que hablé de esa pregunta con un israelí y yo le dije, bueno, pronto vamos a tener un carro que no tiene ese motor de combustión y yo pensé que vamos a tener un carro solar, ¿sí? Eh, técnicamente, si tiene un carro que solamente usa energía solar, no hay problema en usarlo en Shabbat. Y también tiene hoy lo que es más común, el carro eléctrico, ¿sí? El vehículo eléctrico como el Tesla o el Leaf, hay otras cosas diferentes. Y va a ser más y más común, ¿sí? Ver ese tipo de carro. Y la electricidad es una cosa que está en debate. De eso tuvimos dos clases en inglés muy detalladas y si quieren les mando la grabación de esas clases. Resulta que la mayoría de los rabinos hoy, pero no son mayoría porque todos salen de una sola opinión. Hay dos opiniones. Una opinión es que el uso de la electricidad en Shabbat es totalmente prohibido. Eh, Cualquier forma que hace que se acerca uno a la electricidad está prohibido. Y hay otra opinión que dice que técnicamente no está prohibido el uso, solamente está prohibido cuando se usa la electricidad para cocinar o para prender fuego directamente. ¿Cómo, cómo resultó que no sabemos de esa opinión? Porque los que opinan así decidieron de no publicarla por temor que la gente no va a saber la diferencia entre los usos permitidos de la electricidad en Shabbat y los usos prohibidos. Entonces dijeron, bueno, no lo publicamos, pero resultó que la mayoría de la gente piensa que todos, categóricamente, todos los rabinos, todas las autoridades están contra el uso de electricidad en Shabbat y que es una prohibición bíblica. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de cómo funciona el carro. Pero la cuestión es
¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Para qué usamos el carro? ¿Cuál es el uso? Entonces, pensamos por un momento, ¿en qué forma usamos el carro? El carro puede usar como comodidad, para lujo, para trabajo, ¿sí? Hay diferentes formas. Nosotros, en el mundo moderno, pensamos que el uso del vehículo, de cualquier forma de transportación, nos libera, porque tenemos la libertad de hacer todo lo que queremos y llegar a todo lugar. Pero es el objetivo de Shabbat. El objetivo de Shabbat es decirte, esa libertad es imaginada, ¿sí? Porque cuando siento en mi casa y digo, bueno, yo tengo la libertad de ir al trabajo, al mercado, a la oficina, al garaje para arreglar el carro, entonces de verdad tengo una lista de obligaciones. Pero si yo digo, no, yo no puedo tocar el carro, entonces, ¿qué puedo hacer? Debo quedarme en la casa con la familia, con mi esposa, con mis hijos ah, y tener ese tiempo de eh, calidad con ellos, ¿sí? Ahora, lo que pasa cuando uno tiene la necesidad de usar el carro en Shabbat, y de eso me imagino que está hablando. Entonces, si hablamos del objetivo del carro, ¿para qué se usa? Se usa para llevarnos de un lugar al otro. Y la pregunta en Shabbat sería si es necesario llegar de un lugar a otro, antes de que hablamos del funcionamiento del carro, porque si es posible que no se consigue por carro, pero se puede usar bicicleta o el metro o cualquier otra cosa de transportación. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar, ¿para qué lo necesitamos? ¿Sí? Entonces, digamos, si uno trabaja en un job, un papel, ¿sí? Una posición importante que tiene que estar en su posición en Shabbat. Puede ser un doctor, un ingeniero, cualquier cosa o si esa persona no tiene otro trabajo, es lo único que puede hacer, y si él no llega en Shabbat, va a perder su trabajo y va a perder el ingreso para la familia y eso va a resultar en un desastre. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Entonces, ese problema, el segundo, pero si es el primer tipo, no hay pregunta, hay que ir al trabajo, porque digamos, ejército, policía, hospital, cualquier cosa, cualquier función que es necesaria, hay que hacerla. La otra que la necesidad es para la vida de esa propia persona que hacemos. Bueno, hay antecedentes y uno de ellos ocurrió en Brooklyn, en Nueva York, en los años 20. Llegaron todos los judíos sefaradíes de Siria y del Líbano, del Medio Oeste. Llegaron del Mediterráneo, sorry. Llegaron a Nueva York y como era una época económica muy difícil, tenían que trabajar en Shabbat y no tenían otra forma. Si no trabajaban en Shabbat, y no es un trabajo prohibido, es estar en la tienda, ¿sí? Si no hubieran trabajado en Shabbat, no podían poner pan en la mesa para la familia y o estuvieran en riesgo o que eso resultaría en peleas en la familia y que todos iban a abandonar la religión. Entonces, en aquel tiempo llegaron unos de los líderes de la comunidad al rabino, que era el rabino de la comunidad, rabino Shaul Kassin. No, Yaakov Kassin era el rabino. Y les dijeron, Shalom Gershon, ahora vi que él nos juntó, no, Baruch haba. Y le dijeron, Rabí, mira, tenemos ese problema, que esas personas van al trabajo, a la oficina en Shabbat, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el rabino? Dijo, bueno,
yo voy a hacer un minyan temprano, a las 7 de la mañana, y no publicó que eso para la gente que trabaja, sino que todos entendieron. Él les da la oportunidad de venir a la sinagoga e ir al trabajo. ¿Y cómo iban al trabajo? Tomaban el metro, el tren en Nueva York. Y lo que resultó fue que la mayoría de los hijos de esas personas volvieron Shomer Shabbat, ¿sí? Y son los piares de la comunidad hoy. Es decir, si, y después hablamos de cómo funciona el cargo. Es decir, que si uno tiene que ir y es la necesidad para la vida y para paz en la familia, debe irse, pero también le dice le comunica a la familia que él lo hace para respetar a la familia y mantenerlos justos. En esa forma, después tal vez va a llegar a un lugar donde no tiene que usar esa forma de transportación en Shabbat. Ahora, si hablamos de la forma en cómo funciona el carro, ¿sí? Como dije, si es solar no hay problema, todos están de acuerdo, pero no creo que tenemos esa tecnología disponible hoy, ¿verdad? No. Ok. Eh, la, el carro eléctrico bueno, va a haber realidad, pero hoy no. Va tal vez de 10, 20 años para que sea una cosa que todos pueden comprar. Hoy es muy caro todavía. Y nos queda el carro. Entonces, si hay otra forma de transporte público, es mejor usarlo. Si no lo hay y la única forma en que uno puede llegar de un lugar a otro es el carro, aquí ya, bueno, es después de filtrar todas las posibilidades, llegamos a esa pregunta específica. Y bueno, yo crecí con la idea que está totalmente prohibido, de que no hay forma de decir que, que no está prohibido, ¿no? Como se quema gasolina y hay fuego. Pero llegando a América, vi que hay mucha gente que andan a la sinagoga con carro. En los años 50 esa fue la razón que el movimiento conservador se rompió con el movimiento ortodoxo. Hasta los años 50 habían muchas sinagogas ortodoxas donde hombres y mujeres se sentaban juntos y tenían micrófono en Shabbat y la gente andaba en carros a la sinagoga y todo. Pero los ortodoxos no decían nada. Y es decir, pensaban que está prohibido, pero no dijeron nada. En algún momento, el movimiento que hoy se considera movimiento conservador dijo que declararon actualmente que se puede usar el carro para venir a la sinagoga, solamente para la sinagoga. Y el movimiento ortodoxo dijo, bueno, ya eso es el colmo, aquí nos separamos y se separaron. Y todavía hoy en día yo conozco muchas comunidades ortodoxas donde la gente llega en carro en Shabbat y en las comunidades conservadoras no usan carro para ir a la sinagoga y sí usan el carro para ir a la sinagoga, pero en la sinagoga no usan electricidad o cualquier cosa así. Es decir, hay muchos que guardan esa ley en esa forma. Entonces yo dije, no puede ser que todos los judíos que montan carro en Shabbat para ir a la sinagoga, todos son pecadores, ¿sí? Ese es un principio que aparece en la literatura religiosa, alágica, que dice, si toda la gente hace algo que te parece prohibido, ¿sí?
debemos buscar una forma para decir que no es prohibido, para que no juzgamos a todos como pecadores, aun si no lo hacemos. Entonces, lo que yo creo que sé cómo se puede defender el uso del carro para aquellos que lo usan es que eh, la forma que prendemos el carro es con una chispa eléctrica. Y la chispa eléctrica en sí misma no es prohibida por la Biblia, por la Torah. Y después esa chispa empieza una cadena de acciones que prende el carro. Entonces ya es un hecho secundario. Entonces claramente que yo no lo considero ideal. Yo no creo personalmente que uno debe usar el carro en Shabbat. Pero para defender a aquellos que sí lo usan, eso es lo que digo. Ahora, otra cosa más, y me imagino que tienen preguntas sobre eso. La pregunta entonces creo que sería esta. Si uno tiene la opción de estar en la casa en Shabbat o ir a la sinagoga en carro, ¿qué es mejor? ¿Sí? Entonces es complicado porque por un lado, la sinagoga no es el centro de la vida judía. Por el otro lado, si uno se siente en la casa todo el día, especialmente si la familia no es religiosa, y yo conozco a mi tío, por ejemplo, mi tío tiene 88, 89 años, es un año mayor que mi papá, en paz descanse, tiene 89 años y no puede caminar a la sinagoga en Shabbat. Y eso ya lleva como hace 5 años que está como destacado en la casa. Y cuando sale Rosh Hashanah antes de Shabbat, entonces jueves, viernes y Shabbat está en la casa. Su esposa falleció, su hija tiene una enfermedad terminal que muy difícil y él está todo el día en la casa en Shabbat y me llamó 3 días y él me llamó, ¿qué voy a hacer? Le dije, bueno, puedes encontrar un lugar donde dormir al lado de la sinagoga. Dijo, no, no puedo. 3 días fuera de la casa no puedo. Y entonces yo le ofrecí que el Shabbat, que se coordina con un amigo no judío, que lo lleva a la sinagoga, ¿sí? Y entonces en esa manera no está manejando el carro, sino solamente montándolo. Y él me dijo, no, el rabino de la sinagoga me va a matar si aparezco ahí en Shabbat. Entonces él queda en la casa sufriendo. Entonces yo digo que la decisión en esas cosas debe estar en las manos de las personas. Tienen que saber que es preferido quedar en la casa, en sus vecindarios, en Shabbat, para estar con la familia, para estar. E inclusive si no se puede ir a la sinagoga, no hay problema porque uno puede crear esa sinagoga o ese rezo en la casa como hacemos hoy. Ya 3 meses que mi sinagoga en Shabbat era de 4 personas, mi esposa, mi hija y mi hijo, ¿sí? Y tuvimos un rezo espectacular, ¿sí? Muchas veces le dije a mi hijo, bueno, silencio para escuchar a mi hija y mi esposa cantando los salmos es buenísimo. Y, um, pero deben saber también que si tienen necesidad de llegar a un lugar, la forma preferible es usar o con bicicleta, una cosa que no es eléctrica o en gasolina, o si esto no es posible, transporte público, autobús o tren o algo así. Si eso no es posible, preguntar, pues, dijo, pedir a un amigo o a un conocido que le lleva en Shabbat, si lo pagas o no pagas, no importa. Y si todo eso no es posible y no y sienten que es muy importante para ellos estar en la sinagoga, bueno, si manejan, digo que no puedo decir que está prohibido por la Biblia. Puedo decir que es un hecho que no
que no es ideal, pero no está prohibido tal como la gente piensa. Ok, entonces David, pusiste una pregunta que resultó muy complicada, pero ese es un asunto muy difícil para mucha gente. Me imagino que alguien tiene preguntas, comentarios sobre eso. Ele é um assunto muito Sí, delicado e polêmico ainda, né, Rafa? ¿cómo, E cómo? ele é muito delicado e um pouco polêmico, né? Sí, sí, delicado y Agora, polémico. Y por eso traté de dar, de presentar el espectrum completo. Sí, Regio, é, ¿tenía pregunta? nesse mesmo assunto, seguindo essa questão do carro, o senhor explicou muito bem, toda, mas Ah, no sistema de, não sei se é essa palavra, aplicativo, né, que é o Uber, e o transporte coletivo, aí eu tenho que usar o financeiro, também seria proibido, né? no, entonces el colectivo es una buseta, ¿no? ¿Colectivo? Sí, Isso, ônibus. ya, ok, no sé, en Argentina también lo llaman el colectivo. É, Colectivo o tren o Uber, todas esas cosas, bueno, vamos a hablar de cuál es la diferencia. Eh, en el colectivo, cuál es la manera de pago? ¿Es dinero o una carta? na maioria das vezes é dinheiro vivo. Agora, de uns 5 anos para cá, no meu estado, está adotando-se o cartão comprado antes e apresenta na roleta de cobrança, né? Ok. Um cartão. Bueno, si usas una carta, no hay problema, porque el usar el dinero en Shabbat no es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica. ¿Por qué los rabinos mandaron que el uso de dinero está prohibido en Shabbat? Porque la gente eh, en su tiempo, en el tiempo de los rabinos, siguieron en hacer comercio en Shabbat. Es una cosa, eso es lo que iba a hablar de ese asunto hoy, pero solamente le voy a apuntar en esos dos capítulos, uno en Yirmiyahu, Jeremías, y otro en Nehemías. En Yirmiyahu es el capítulo, un momento, aquí lo tengo. Ah, yo lo miro en hebreo y ustedes pueden abrir el Tanaj en la Biblia para verlo. Y un momento, ¿dónde está? Ayer lo vi todo. Oh, es Yudzain, ya se me olvidó. Es Yudzain, es el 17 creo. Sí, el capítulo 17 de Yirmiyahu dice, Dios le dice a Yirmiyahu, vaya y preséntese en la puerta donde entran y salen los reyes de Yehudá y proclama así: כה אמר אדוני, הישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים. Cuídense de no traer mercancía a través de las puertas de Jerusalén en Shabbat y no sacarán mercancía de sus casas en Shabbat y no hagan ninguna melajá, ningún trabajo. Y dice, y que la gente no los escuchaba. Y el Miyahu trató a enseñar a la gente que no hagan comercio en Shabbat y no le hacían cuenta, como dicen. Y después en el libro de Nehemías, eso es el capítulo 13 de Nehemías, dice, en aquel tiempo vi que la gente de Judá traen toda la mercancía en Shabbat a Jerusalén, frutas y vino, higos, cosas que han cosechado en el mismo día de Shabbat, y, ah, y la gente va y va comprando. Entonces Nehemías, como fue el gobernador de Jerusalén, mandó que se cierren las puertas de Jerusalén el viernes. ¿Qué pasó?
Vayalinu a Ojelim, Umojea, Mimkar, Komihutz, Yerushalayim, Pamushtaim. Todos esos mercaderos, todos esos vendedores dormían fuera de Jerusalén, al lado de la pared, para que cuando se abren las puertas de Jerusalén en el día de Shabbat, la gente saldrán y compran de ellos. Entonces, como 1000 años, todos los profetas trataban de decirle a la gente que no se hace comercio en Shabbat, y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Esa es mi teoría, pero creo que es muy lógica. La prohibición de hacer comercio en Shabbat es una cosa abstracta. Porque digamos que yo le vendo ok, ¿quién quiere comprar mi Biblia de ustedes? Ok, la vendo a David, ok. Digamos que vendo ese libro a David, ¿sí? Hoy en día, técnicamente, yo te lo puedo vender. Tú me mandas el dinero por cualquier método que está PayPal o algo así, y el libro es suyo, pero el libro no ha cambiado. Inclusive si estamos al lado uno del otro y yo te doy el libro no va a cambiar. Nosotros en nuestra mente existe una conexión que es abstracta entre el dueño y el objeto, ¿sí? Es una cosa también que en el mundo legal hay mucha literatura alrededor de eso, especialmente cuando habla de propiedad intelectual. ¿Cómo se puede definir la propiedad de uno? ¿Sí? Que yo soy el dueño. Entonces, como esa cosa de la venta es una cosa abstracta, la gente decía, bueno, pues ¿qué yo hago? ¿Yo qué hago? Solamente él me dio el libro, yo le di el dinero, ¿sí? Antes de que lo hicimos, yo tuve el dinero, él tuve el libro. Ahora nos hemos cambiado. Está bien, no pasó nada. Y los rabinos dijeron que no se puede usar dinero en Shabbat. Entonces el dinero fue el objeto prohibido. Si uno quería hacer barter, ¿sí? Cambio, todavía lo podría hacer. Pero eso ya no era común porque la gente empezó a usar dinero. Entonces los rabinos dijeron, ese objeto que se llama dinero no se puede tocar en Shabbat. Y eso lo dejamos así, que no tocamos dinero en Shabbat. Pero en la carta, la pregunta es que la carta con la línea magnética, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Esa carta es dinero o no? Entonces, por un lado, puedes decir que no es dinero, porque no puedes comprar comida en un restaurante o pagar en el supermercado. Por el otro lado, dice, bueno, si no lo tuviera, tendría que pagar a por mi viaje y ahora no tengo. Entonces es un equivalente a dinero. Pero la diferencia es que la carta es prepagada, ¿sí? Cuando compras la carta, pagas lo que es, $10, $20, lo que sea. ¿O cuál es la moneda? ¿Peso? No. Reais. ¿Rice? Real. O nome da moeda no Brasil é real. ¿How? Ok. Ah, entonces ya pagaste el valor que tiene, y cuando se monta en el bus solamente le van deduciendo lo que te queda. Entonces no hay una compra, no hay ningún cambio, y ya pagaste a la compañía de antemano. Entonces esa era la forma ideal. Con el Uber, ¿qué pasa? Eh, Dije antes que hay unas formas de uso de electricidad que no son prohibidas en Shabbat, y una de ellas es tocar una pantalla. No está prohibido. Rabi, ¿Sí? seria apenas uma transação? Transação comercial, não. Transação. No, por eso digo que la transacción ocurrió de antemano. Con la carta,
Y si yo compro la carta el viernes o el principio del mes, ya pagué para todos los viajes, ¿sí? Y después los uso como quiero. Yo escojo cuándo usarlos, pero ellos me deben, ya hicimos el cambio. Con Uber es diferente, ¿sí? Porque el pago está hecho en Shabbat. Entonces, por eso es menos preferido que usar el colectivo. Pero hoy en día, si sabes que tiene que tomar un Uber, lo puede programar antes de Shabbat para el pickup. Entonces, eso también es una posibilidad. Y bueno, entonces por eso esta jerarquía que dije que qué es lo que uno escoge cuando sí tiene que viajar en Shabbat. Como dije, el ideal es no hacerlo, pero si hay necesidad, andan en esa forma. Le doy un ejemplo, un caso de que tuve de una conversión de una señora que trabajaba em, con ciencia política aquí en Washington, D.C. y tenía que, bueno, otros rabinos que hicieron conmigo la conversión, les preguntaron si va a vivir en una comunidad judía. Ella dijo que su trabajo demanda que ella se muda a Italia, eso fue hace como 5 años, y, y dijo que va a estar en una ciudad donde no hay sinagoga. Entonces, ah, yo le dije, bueno, en Italia el sistema de trenes es muy avanzada. De donde tú vives, creo, bueno, se me olvidó la ciudad, a Roma o a Venecia, es como 20 minutos por tren. Eso lo puede tomar en Shabbat y volver. Es mejor, ¿sí? Con la carta de quedarse en la casa porque está en un país ajeno, sin comunidad, es muy importante. Y claro, hoy en día tenemos la opción de Zoom, pero como saben, yo no hago Zoom en Shabbat. Yo necesito también, creo que todos necesitamos ese paz, esa tranquilidad mental. Sergio, todavía está con nosotros. Tenía una pregunta antes. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Hello, Sí. hello, Rabbi. Hello. Ahí. My doubt was about um, a car, for example, that rolls on hydrogen or on electricity. Maybe some rabbis or dayanim will say that it's not permissible, and others will argue that it is permissible. And there's a safek. Um, why don't we choose the more strict interpretation? Because maybe some attitudes of our community can enrage other stricters. So what's better, having the shalom bites from all of the communities? Thank you. Muy buena pregunta. Bueno, si no todos entendieron el inglés, yo explico. ¿O lo quiero decir en portugués también? Regio, you want to repeat your question in Ah, português? eu posso falar em português. É, existe uma dúvida na liberação do carro, tanto no motor elétrico quanto solar ou hidrogênio. E existem as duas opiniões, tanto a leniente quanto a estrita. Só que se a gente seguir a opinião leniente, pode ser que se irrite e gere problemas com outras comunidades. Por que não seguir o caminho estrito para favorecer o Shalom Bait? Ok, muy buena pregunta. Entonces creo que explica hay unos conceptos que tenemos que aplicar. Primero hice la distinción eh, entre una regla pública y una regla personal. Y dije que yo creo que como una declaración pública, como hizo el movimiento conservador, no estoy en favor, yo no creo que está bien, porque la gente seguía hacer lo que la gente hacía lo que pensaba que es permitido y poco a poco llegan a entender qué es lo que es importante.
Y también eh, lo que iba a decir, lo que estoy tratando de decir es que estoy mirando no solamente lo que pasa en una familia, sino en todo el pueblo. Yo nací en Jerusalén, de una familia rabínica de muchas generaciones de rabinos líderes de comunidad. Y yo vi cómo se transformó la comunidad en los últimos 50 años. Bueno, no puedo recordar 50 años, tengo 55 casi. Bueno, los últimos 47 años, sí, creo que recuerdo. La comunidad volvió más y más rigurosa y el resultado fue que las facciones del pueblo se han separado uno del otro, una de la otra, y sé que hay tensión, hay animosidad. Entonces, eso no debe de ocurrir y no debemos mirar a otras personas como pecadores. Entonces, al extento que podemos mirarlos positivamente sin juzgarlos es mejor. Por eso hice toda esa explicación de que aunque no soporto algunas cosas, pero creo que hay que darle el mérito a los que lo hacen, que se puede explicar. Pero hay otra cosa, y es la pregunta que ellos presentó de ser estricto o leniente. Ni so, podemos ser más exigentes. ¿Por qué no lo decimos a todos? Así se hace. Y esa es de verdad, una pregunta fundamental. Cómo se define uno ser estricto? ¿Sí? Y en la clase de inglés yo di muchos ejemplos como cómo puede uno, cuando piensa que está estricto, deber ser leniente. O no, no es la palabra lenient. ¿Sí? Leniente, ok. Por ejemplo, eh, yo conozco muchas familias donde la modestia, la forma que uno se viste es muy importante para los padres y pelean con sus hijas por eso. ¿Sí? Y entonces, digamos, si la niña lleva con una manga hasta aquí, los gritan, las dicen que no es modesto o que así no se viste. ¿Qué pasa? La niña huye de la casa porque no lo puede aguantar y en muchos casos fue abusado en la calle. ¿Sí? Entonces, ¿qué? El padre fue exigiendo modestia, pero empujó a su hija al extremo. Y entonces dice la halajá, y eso es una ley muy importante que la trae un rabino y muy importante, se llama Shabbatai Cohen, que escribió un comentario sobre Shulchan Aruch y dice que no se puede decir que una cosa que está prohibida está permitida, pero igualmente no se puede decir al revés. Cuando algo está permitido, no se puede decir que está prohibido. ¿Por qué? Porque esa proclamación de prohibir lo que es permitido va a tener acción tras acción como resultados y va a resultar una cosa mala. Entonces no puede exigir uno más de lo que está escrito. Entonces vuelvo a lo que ellos sugirió y creo que sí, eh, el motor de hydrogen hidrogénico es una solución muy buena, ¿sí? Solamente agua pero todavía estamos lejos de desarrollar una cosa así que sea comercial. Y por eso dije que eh, en, del punto de vista conceptual es mejor no usar el carro en Shabbat. Es mejor quedarse con la casa en la familia. Pero si hay necesidad, uno tiene que pensar cómo minimizar el daño, ¿sí? Que puede resultar de usar el carro en Shabbat. Sí, eso sí le da
La respuesta es yo. Sí, Rabino. Ok. Thanks. Ok, y siempre tiene razón también, que siempre tiene que pensar en la comunidad. Queremos que la comunidad esté en paz y armonía. Y entonces, por eso le dije a mi tío que no vaya a la sinagoga. Si el rabino no lo acepta, va a causar más daño si va, ¿sí? Hay que hacer cosas en una forma que está aceptada, pero bueno, en situaciones cuando el daño al individuo o a familias por obedecer las leyes de la comunidad es tan grande, hay que de verdad trabajar para cambiarlo. Pero no creo que en este asunto así es. Ok. Otras preguntas sobre ese asunto, que es muy importante. Rabino, Sí, quando a questão do transporte para a sinagoga envolve uma questão de segurança, por exemplo, no Rio de Janeiro, os transportes públicos, eles são bastante inseguros. Nesse caso, ir de carro, às vezes se torna uma necessidade de preservação da vida. Então, ele entraria na exceção. sí, no, claro que uno no debe arriesgar la vida, ¿sí? Igualmente, yo cuando vivía en Bogotá, creo que monté el colectivo tal vez en 5 años una vez y, y me asusté. Inclusive en Estados Unidos, Rabino, é creo que porque en o senhor não conheceu no Brasil ainda. Sí. ah, entonces sí debe que, pero como dije, hay otra solución. En vez, si uno monta el carro solamente para ir a la sinagoga, uno puede fijarse que tal vez puede traer dos, tres amigos, vecinos, para hacer un rezo pequeño. Inclusive si no hay Sefer Torah, está bien. Eh, el sentido de Shabbat es diferente, ¿sí? Porque cuando ya sales a la calle viajando, existe la posibilidad de un accidente, de un daño. Imagínese que si uno tiene, ¿cómo se llama? Una rueda, ¿cómo se dice? Puncture, que, que la talla, ¿no? Que le sale el aire, ¿cómo dice? Flat tire, en, bueno, cualquier daño que tiene que cambiar una rueda en Shabbat, Sim, ¿sí? se o pneu furar e você tiver que trocar o pneu, né, no meio do Shabat, Sí, por exemplo. imagínese si pone el talit y todo y está vestido con un vestido lindo, con la corbata y todo, y va manejando la sinagoga y se rompe el carro. Entonces sale, quita la chaqueta y la cruceta para alzar el carro, para sacar. Eso no quiere que pasa. Entonces hay que pensar en todo el asunto y cómo se hace. Y si no hay necesidad, mejor no hacerlo. A solução mais prática que eu sei que funciona é a moradia próxima, né? Isso é um projeto da gente aqui em Vitória, que está um pouco fora da realidade, mas é um desejo que a gente tem de se estabelecer próximo, até para, de repente, chegar no sexto dia, um pouquinho antes e só sair depois do Shabat. Isso é um projeto que a gente tem que, por causa do financeiro, ainda não foi posto em prática, mas o correto é esse, né? Se quer estar rezando com os irmãos no Shabat, o correto é morar perto ou dormir próximo ao ambiente de reza. É a forma mais correta, né? Sí. Hablaste un poquito rápido en portugués para mí, pero creo que Não. entendí que estás hablando de cómo, bueno, tenemos que mantener el ambiente del Shabbat, ¿sí? Y es un proyecto que tenemos que trabajar toda la semana para llegar a Shabbat, ¿sí? De eso
No, the correct approach is to live very close to the synagogue. Yeah, yeah. Y si es posible. Si no, se establece uno su propia sinagoga. Por Shabbat, por lo menos, ¿sí? Con 2, 3 personas inclusive. Puede ser muy potente, ¿sí? Muy, eh, digamos, poderoso en Shabbat. Si se siente con la familia, con un amigo, con un vecino y leen y estudian, y se puede, si eso puede existir sin viajar a la sinagoga es mejor. Pero sí, idealmente uno quiere vivir al lado, sí, cerca a la sinagoga si es posible. Pero otra vez le digo, como eh, es importante saber, en la Torá, el templo, que hoy en día es la sinagoga, no fue el centro de la vida judía. El centro de la vida judía estaba en la casa, inclusive, inclusive en Shabbat. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre, ocurre en la casa, con la familia. Y en Shabbat se puede invitar a una persona que no tiene dónde comer o cómo vivir y dejarles sentir el Shabbat, inclusive si no son judíos. Y la sinagoga, cuando los rabinos crearon la idea de la sinagoga para sustituir el templo, entonces cada ciudad tenía una sinagoga y después cada ciudad tenía muchas sinagogas, al punto que unos dicen, a este veo, a este voy, a este no voy, ¿sí? Porque tenemos demasiadas sinagogas. Pero en la época del templo, había un templo en Jerusalén y si uno vivía fuera de Jerusalén, no visitaba el templo sino 3 veces al año. Entonces tenemos que tener eso también en mente. No es el fin del mundo si uno no va. Ojalá que sí, pero hay que balancearlo. Yo creo que si se hace regularmente, uno dice, bueno, ya se puede, como dijo el movimiento conservador, yo creo que fue un error, porque como declararon que es una cosa normal, ya cuando volvió normal, volvió Shabbat como casi un día corriente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Levi, de Levi nos juntó. Casi que terminamos. ¿Cómo está? Shalom, shalom, Shalom. shalom. Un momento. Ok, creo que hoy tenemos el schedule, el horario en la casa que alguien tiene que usar mi laptop. Entonces tenemos que terminar a las 4. Eh, y toda la clase fue sobre ese asunto, pero muy importante y podemos seguir. Si tienes preguntas particulares de Shabbat y cualquier cosa, por eso lo hacemos, para que estudiemos juntos. Y, y a mí me alegra también que ya de esa clase casi todos visitan el Minyan que tenemos. Es muy bonito. De veras, siempre me da gran gusto verlos a todos. Y bueno, voy a decir Shabbat Shalom, Litraot. A unos lo voy a ver más tarde hoy a las 7. Y a los demás en la semana que viene. Entonces, Shabbat Shalom a todos. Toda la va. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabino. Muito bom. Shabbat Shalom, Rav. Muito bem explicado. Shabbat Shalom. Toda Rabá. Toda. Toda rabá, toda Shabbat Shalom, toda rabá. Shabbat Shalom, Rabino. Shalom. Luz, es bueno que nos juntase solamente para decir Shabbat Shalom, está bien, ¿no? Sim, sim.